¿La compartes tú? ¿La comparto yo? Ok. Los que sí ya de plano no nos acompañan son el Vaquero y Lala, ¿verdad? Ellos sí les dijeron, se acabó la pandemia y chao. Sí, la verdad es que tienen múltiples actividades. Ya salieron a la calle. No, están ahí en su depa, pero es que con sus amigos y todo lo demás, ya esto de las reuniones a veces es medio complicado. Una vez bajé a saludarlos y pues nada más ve que hola y adiós porque sí estaban muy ocupados. Pues mire, espero que fueron a hacer home office a Cihuatanejo hace un par de semanas. No, bueno. A veces me los topo haciendo home office en la cafetería. Me encantaría topármelos en Cihuatanejo. Sería bueno. Sí, yo espero que ya me toque un día de estos en Acapulco hacer home office. Ay, vámonos a Acapulco, hijo. En realidad, les voy a confesar que a mí la playa no me gusta. Caray. No me gusta llenarme los pies de arena, lo cual a Claudia la estresa mucho. Pero nos podemos quedar afuera de la playa y en el asoleadero, no inventes, no tenemos que bajar a la playa. Pues sí, lo bonito es la arena, caray. Pues es lo que me dicen, es lo que me cuentan. El príncipe, el nene. Perdón. Bárbaro. En gusto rompen géneros. Perdón. Soy una defensora de las causas perdidas. Te digo que me hace mucho daño el sol, entonces la playa tampoco es de mis destinos favoritos. Sin embargo, ahorita ya quiero ir a la playa, ¿eh? Ahorita sí ya la añoro. La desesperación, ¿verdad? Que los acompaño a Acapulco. El próximo fin de semana pretendo salir hacia la Sierra Gorda de Querétaro. Entonces, voy a silenciarlo porque creo que mi perrita está ladrando. Déjeme. Sí, la puedes matar. ¿Qué pasó si apenas fue el día de las mascotas la semana pasada? Yo no sé cuál, en uno de los chats empezaron a mandar fotos y fotos y fotos de perritos y gatos. Yo mandé una foto de López Obrador con Lord Molécula. Dije, oye, ¿qué culpa tienen los perritos? No inventes. Ahí está López Obrador con una de sus mascotas. ¿Pero qué culpa tienen los perritos? No les hizo gracia a mis amigos de la prepa, me regañaron. Pero bueno. Sí, no, pobres perritos, no inventes. Bueno, pues son las 9:10, así que le voy a ceder la palabra a Gerardo. Muchísimas gracias, Gerardo, por animar. Bueno, Jorge, buenas noches, que nos dijo buenas noches hace un momentito ahí por buenas noches. Y muchas gracias por prepararnos esta plática y pues adelante, somos ahora sí que todos tuyos, apagamos los micrófonos. ¿Me dejas compartir pantalla, Carlos? Listo, creo que ya puedes compartir. Bueno, pues buenas noches. Me animé mucho porque, bueno, es uno de los personajes que tiene muchas facetas y la verdad una de ellas me agrada mucho. Y ahora nos vamos a centrar básicamente en el José Vasconcelos de su niñez y cuando, digamos, sus primeros años. Así es que empecemos. Las facetas de José Vasconcelos son muy amplias. En este caso, como les dije, me voy a centrar en su infancia, lo que influyó en él para convertirse, como dice en las palabras de Enrique Claus, el caudillo de la educación. Digamos, lo que vivió en su infancia y su obra
enfrente de la UNAM y la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos nace en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Sus padres fueron Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela. Bueno, y pues aquí afortunadamente tenemos una foto de su familia. Se ve su padre, sus hermanos. Él era el segundo de 9 hijos que tuvieron esta familia, que eran Concha, Lola, Carmen, Ignacio, Carlos, Samuel y como le llama Chole. Pero el primer hijo de ellos, lamentable, murió, por lo que él pasó a ser el mayor de los hijos. En su niñez, estando en el Sasabe, desierto de Sonora, a los límites de Arizona, donde aún dominaban los apaches, o aún así lo quería su madre, y bueno, toda la familia, su madre le aconsejaba que no se preocupara por si llegaban los indios. Le decía, si llegan a venir, no te preocupes, a nosotros nos matarán, pero a ti te vestirán de gamuza y plumas, te enseñarán a pelear, a servirles, aprende su lengua. Cuando crezcas y aprendas el camino al sur, ve a Oaxaca, con tu abuelo Esteban, o si prefieres quedarte con los indios, pero no olvides lo más importante, que hay un Dios todopoderoso. Sin embargo, no fueron los apaches los que llegaron, fueron los hombres de traje azul del ejército de Estados Unidos. Por lo que el nuevo destino de la familia era Ciudad Juárez, o sea, el Paso del Norte, donde también, igual que en el desierto de Sonora, pues el clima era caluroso. Y según recuerda su mamá, ella siempre vestía de blanco normalmente, hasta que un día la vio vestida de negro. Había muerto su abuelo, Esteban Calderón, que era amigo de Porfirio Díaz, al grado de que lo curó de una herida y lo escondió cuando Porfirio Díaz era perseguido. Su abuelo era médico y y ya después en el trato, cuando ya Porfirio Díaz estuvo así que llegó a ser ya el presidente de México, lo hizo senador y era buena persona. Cuando José Vasconcelos conoció a Porfirio Díaz años más adelante, Porfirio Díaz le preguntó de dónde era y cómo se llamaba. Cuando le dijo quién era, Porfirio Díaz amablemente preguntó por su abuelo y por Carmenita, su madre. Era una de las cuestiones que él veía en Porfirio Díaz, que a pesar de todo, pues, sí era buena persona en este sentido. En Piedras Negras, José Vasconcelos se dio cuenta de la gran diferencia que había entre Estados Unidos y México. Él lo comenta en el Ulises Criollo. Del otro lado, los yanquis no tenían caudillo ni leyes de reforma. Acompañaban su progreso material acelerado de una esmerada atención a la escuela, libres de la amenaza militar. Los vecinos del Eagle Pass construían casas modernas y cómodas, un país en pos del progreso, mientras que nosotros, en Piedras Negras, seguíamos viviendo a lo bárbaro. Es lo que él comentaba. En una escuela de Eagle Pass, tendría sus primeros estudios, y ahí era práctica cotidiana que entre los niños tejanos y mexicanos se agarraran a golpes. Donde si ibas perdiendo, con un solo me rindo, bastaba. Sin embargo, en una riña que él tuvo, el niño tejano que peleaba con él era más grande, y por consiguiente iba perdiendo. Como no se rendía, tuvieron que separarlos. Y pues no había terminado la pelea, entonces seguiría al día siguiente. Un amigo de la escuela le prestó, al día siguiente un niño de la escuela le prestó una navaja, y a la hora del encuentro, cuando el niño tejano vio la navaja, le dijo, no, así no. Y
pues se dio por concluida la pelea porque ya no hubo más. Años más tarde, ya siendo grandes, cuando el tejano, que se llamaba Jim, vio a Vasconcelos, los saludó sin rencores, con un abrazo de una manera muy afectuosa. Y es otra de las cosas que pasan, ¿no? Cuando todo es legal y no hay mayor sentido de odio ni nada de eso, pues es grato que te encuentres con esos compañeros y sean tus amigos. A Vasconcelos le gustaba ir a clases. Poco a poco se interesó en la lectura, siendo su primer libro El Dios Blanco, una especie de novela de la conquista de México. Pero su primer sacudida espiritual fue cuando leyó la Ilíada. Y de allí en adelante, su pasión fue la lectura. Leía lo que le daban en la escuela y por su cuenta, todos los libros que tenía a la mano. A los 10 años de edad, se sentía especial por tantos libros que había leído. Además, se sentía afortunado porque había conocido el Atlas de Antonio García Cubas, en la cual pues, era un vistazo a todo lo que pasaba así que en la República Mexicana. Y si ven, había muchos grabados de aquel entonces de ese México, lo cual era muy interesante porque pues te podías dar un vistazo de todas las ciudades y de los pueblos más importantes y de las gentes que existían ahí. En una plática con su madre, le preguntó, ¿qué es un filósofo? A lo que ella respondió, filósofo es el que atiende a las luces de la razón para indagar la verdad. Esta palabra, filósofo, le sonaba cargada de complacencia y misterio. Quería ser filósofo. Pero bueno, por cuestiones de trabajo de su padre, se tendría que mudar a Toluca y dejar Siquilpas, con lo cual le invadió la nostalgia. Extrañaría a sus amigos, a su escuela, Siquilpas, la gratitud y el afecto, las huellas de los conflictos racionales, lo cual todo ello dejaría una huella imborrable en él. Estando allí, conoció el progreso, una visión del mundo de hacer las cosas ya como los Estados, de otra forma, ya que los Estados Unidos eran entonces el país abierto al esfuerzo de todas las gentes, la tierra de la libertad. Al enterarse el director de la escuela de Siquilpas que se iría, le dijo que es sensible que se vaya dejando interrumpida su carrera entre nosotros. Si tu padre quisiera dejarte al cuidado de alguna familia, tienes 13 años. Al cumplir los 14, cumplirás el primer curso primario. Podrías obtener para ti una beca en la Universidad del Estado en Austin. Háblale a tu padre. Será fácil arreglarlo. Así le decían. Sin embargo, no fue así. Continuó sus estudios en Toluca. Años más tarde, en Campeche, para más tarde ingresar a la escuela preparatoria y posteriormente a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. Este constante ir de un lado a otro, debido al trabajo de su padre, que le permitió viajar ahora sí, para aquí y para allá, y con el gran afecto que tenía hacia su madre, así como el afán de conocer y aprender cosas nuevas, y sobre todo la pasión por la lectura, serían de suma importancia para su futuro. Ya terminando su carrera, junto con Antonio Caso, que aquí lo vemos, Pedro Enrique Zuruña, Alfonso Reyes, y bueno, obviamente Vasconcelos, formaron el Ateneo de la Juventud. Más tarde, ante los aconteceres de México, cuando el presidente interino era Adolfo Huerta, contador, gran conciliador, hombre de muy alta estima y por si fuera poco, también cantante, según esto cantaba muy bien. Lo nombró rector de la Universidad Nacional de México. Del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Para ese entonces, México tenía 15 millones de habitantes y un gran índice de analfabetismo, poco más del 70%,
y no con más de 70 bibliotecas en toda la República. Ya como rector, nombró como su secretario a Jaime Torres Bodet, aliándose con Carlos Pellicer y muchas personas más para desarrollar un programa de educación dedicado a México. Aquí lo vemos con su esposa, su primer hijo, bueno, y Carlos Pellicer. Ante todo lo que había visto y vivido, él tenía claro que la única manera de sacar a México adelante era por medio de la lectura, dándose la tarea de plantear un programa de educación que consistía básicamente en llevar la Universidad al pueblo, que se imprimieran los clásicos, los griegos, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, los Evangelios, y regalarlos al pueblo de México para su lectura, para la cual contó primero con el apoyo económico de Adolfo de la Huerta y después de Álvaro Obregón, quien lo nombró secretario de Educación Pública el 1 de octubre de 1921 a julio de 1924. El apoyo económico de estos presidentes no tiene precedente y fue muy importante. Vasconcelos se dio a la tarea de que los maestros impartieran cursos, digamos, no solo en la escuela, sino también en fábricas, en el campo, en donde fuese necesario, lo cual implantaron, además de los cursos de invierno, bibliotecas ambulantes. Carlos Pellicer y varios maestros se dieron a la tarea de ir a las vecindades, juntar a los habitantes y leerles las obras para fomentar el hábito de lectura. Comentaba Daniel Cosío Villegas que Carlos nunca tuvo un público tan atento a sus lecturas. Y esa es una de las frases que también tenemos de él. Yo no vengo a trabajar para la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje para el pueblo. Se regalaron varios libros en diferentes estados de la República con este propósito. De ahí tenemos la edición esta de libros verdes, que fue ahora sí que algo inusual. Los cursos que se dieron tenían un fin práctico, ya que eran cursos para la pequeña industria, jardinería, agricultura, economía doméstica, corte y confección, conserva de frutas y verduras, lechería, fabricación de mantequillas y queso. Se promovió de gran forma el estudio tecnológico, lo que dio como resultado que las inscripciones en las carreras de leyes o letras bajaran de 400 a 200 y las carreras de ciencia química pasaran de 40 a 600 inscripciones. A lo largo de esos 3 años al frente de la Secretaría de Educación, se crearon 1,916 bibliotecas, entre las que estaban las bibliotecas ambulantes con más de 50 volúmenes, y se regalaron más de 297,000 libros. De igual forma, se promovieron todas las artes de una forma inusual. Por ejemplo, y nada más para citar un ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, Diego Rivera pudo plasmar en 1,585 metros cuadrados de muros 239 tableros. En las palabras de Enrique Krauss, podríamos decir que el pueblo de México tenía a la vista y a todo color la historia de México. Y aquí pues vemos algunos de sus murales que son muy interesantes. La verdad sí es muy padre ir y verlos. Tenemos otro que es básicamente con el que fundó esa idea cosmopolita de una América Latina, de la raza cósmica, y su emblema de la universidad. En conclusión, la madre de la vida le dio las herramientas para realizar una tarea titánica, tomar a un país atrasado y sentar las bases de un país culto con proyección al progreso económico y garantizar la libertad de sus habitantes. Amigos, esto es todo. Espero les haya gustado. Muy bien. Muy En un momento se volvió a perder todo esto. interesante. Y de él hay mucho que hablar, pero la verdad yo nada más me quise centrar en su infancia
que fue lo que le pasó, y lo que hizo al frente de la universidad y de la Secretaría de Educación Pública, que la verdad sus logros son mucho más, pero básicamente es esto, ¿no? Bastante, ¿eh? Sí, fue bastante lo que hizo. Si no mal recuerdo, ahí si no sáquenme de la duda, pero estoy casi seguro que incluso esta cartilla moral que sacó este señor que despacha en el Palacio Nacional, es la original fue un proyecto de Vasconcelos, de Antonio Torres Bodet, que ellos hicieron ese primer, eh, ese original, y que incluso ellos se impusieron todo este tema de alfabetizar. Había una cartilla de alfabetización muy importante donde ellos se imponen este tema de que cada mexicano que supiera leer tenía pues ahora sí que la obligación moral de educar en la lectura, enseñar a leer a otro mexicano que no supiera leer, con la intención de subir pues la alfabetización que ahorita lo comentaste. El número de analfabetas era muy grande. Sí, muy grande. Y ahí fue donde se empezó a enderezar, y esa parte también tan importante de traer de regreso de Francia a Diego Rivera, porque Diego Rivera no estaba viviendo en México, y darle ahora sí que carta abierta para pintar los muros de la Secretaría de Educación, con algunas pinturas bastante rojas, bastante de izquierda, que luego no fue muy cómodo. Incluso contaban que Diego Rivera, durante la época en la que estaba pintando esos murales, lo hacía con una pistola al cinto, porque llegaba la gente a no dejarlos pintar. Y ahí se hicieron grandes muralistas, no solo Diego Rivera, sino muchos de sus ayudantes franceses y creo que alemanes que llegaron con él. O sea, una época bien interesante, ¿no? Claro, y no solamente en este aspecto, sino fue también en la música, en el canto, todo esto. Eso fue un impulso muy grande que se dio en la educación. Y parece mentira, pero si no hubiera sido por el apoyo presidencial que se tuvo en ese entonces con Adolfo de la Huerta y después con Álvaro Obregón. Pues sí hubiera sido muy difícil, porque para esto pues se necesitaba dinero. Era una de las áreas que estaban olvidadas. Básicamente era el ejército. Pero aquí sí, la verdad, hay que agradecérselos a ellos y que los logró convencer. Carlos. Sí, adelante. Pues miran, nosotros le debemos el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es el autor que lo tiene en el escudo que se hizo en aquel entonces de "por mi raza hablará mi espíritu", que está en el escudo. Pero también es el autor de la frase "sufragio efectivo, no reelección". Fue un hombre, un pensador completísimo. No solamente fue un gran educador, sino que también fue un hombre muy comprometido con México. Realmente fue un gran mexicano. Un gran mexicano. Sí. Y definitivamente, Rubén, adelante, por favor. Coincido, porque además en la época, estamos hablando de 1920 en adelante. Así es. México seguía todavía en la revolución. En 1920, los momentos más difíciles que tuvo el país con la conducción de esta revolución. Pero no terminó ahí. Y después Plutarco Elías Calles siguieron creando un clima en el país. Entonces, por mucho que tenía el apoyo de Álvaro Obregón, en contra casi toda la sociedad, que todavía estaba muy envalentonada, todavía venía con muchos rezagos de esa guerra, y era muy difícil. O sea, mucho menos coincido con todos. Yo en lo particular también siempre tengo un concepto de él, y creo que al final su historia fue muy distorsionada cuando postuló para presidente, y pues ahí
sí le hicieron la vida, cosa que la historia oficial lo ha denigrado un poquito, no le ha dado tanto su lugar. No sé qué opinen los demás. Sí, de hecho, todavía en su época, cuando empezó a sacar esos libros de la Ilíada y todo lo demás, se le cuestionaba mucho que para qué servían, para qué era. Y afortunadamente, pues los presidentes que en este caso lo apoyaron, sí le prestaron, bueno, sí dieron el dinero para crear todo esto. Que es Él también le dio una gran importancia al mestizaje. Y ese sí. es de su lema: por mi raza hablará el espíritu. Claro. O sea, por los mestizos, los que estamos combinados, que eso también es importantísimo. Incluso platicábamos cuando Rubén nos platicaba de la porra de Pumas, del Politécnico, de todo esto, que precisamente incluso el escudo de la universidad une a toda Latinoamérica, ¿no? En el escudo se ve México hasta abajo, hasta Chile, Argentina, y los dos símbolos que están en el escudo, el águila y el cóndor, son precisamente los dos animales o las dos aves que representan el águila a Norteamérica y el cóndor a Sudamérica, ¿no? Ahora, sí, como dice Rubén, yo eso sí también lo había leído, creo que en algún libro de esos de Enrique Krause, creo que ese que se llama los caudillos intelectuales de México, creo que se llama ese libro, que es muy interesante, que habla de Gómez Morín y del fundador del Partido Comunista Mexicano. Un libro bastante interesante, donde también él comentaba precisamente eso, que decía Rubén, que de alguna manera para Vasconcelos sí fue como muy importante el haber sido candidato a la presidencia y que no lo fue, y eso lo amargó bastante, ¿no? Fíjate que lamentablemente cuando él era niño, en un curso de oratoria perdió. No era un gran orador. Y en otro curso que hubo de cultura también llegó a perder, a pesar de que sacaba buenas calificaciones y todo lo demás. Entonces tenía esa situación de que a pesar de que era muy bueno, nunca llegaba al primer lugar. Y esa situación fue algo así muy chistoso, ¿no? Pero no necesariamente tenía que ser el mejor, pero vamos, en este caso sí fue lo mejor. Sí. Había un par de anécdotas. Una de ellas creo que se las comentaba yo la semana pasada, la que tuvo que ver con ese romance que tuvo con María Antonieta Rivas Mercado. El papá de María Antonieta es quien diseñó, bueno, entre muchas otras obras, la columna de la Independencia. Y María Antonieta era una mujer bastante rica y ella financiaba como mecenas a mucha gente, entre ellos apoyó mucho a Vasconcelos porque ella estaba genuinamente enamorada de Vasconcelos. Y en esta obra que leía yo de Krause decía que Vasconcelos estaba enamorado de ser presidente. Entonces que en realidad nunca le prestó la atención que ella esperaba y por eso ella termina pegándose un tiro allá en París, en el atrio de Notre Dame. Se suicida María Antonieta Rivas Mercado, pues ahora sí por ese amor no correspondido, ¿no? Y hay otra esa es a lo mejor un poco más simpática, donde dicen que Vasconcelos... Sí, amor, ¿y por qué, amor? ¿Por qué se fue tan lejos para suicidarse? Nos encanta, a los mexicanos nos encanta el drama. El drama. ¿Estaban allá quiénes? Ella vivía allá. No, María Antonieta. Ellos estaban allá, en Francia. En Francia, sí. Estaban en París. ¿Y Vasconcelos? Es el malinchismo, amiga. Entonces, que oye, ¿por qué
Pues aquí no tenemos la villa, algún lugar más cercano. Todavía no había metro. Sí. Ella vivía en París. María Antonieta Rivas Mercado en esa época estaba. ¿Y Vasconcelos estaba aquí ya? No, estaba también allá. También allá. También estaban allá. Sí. De hecho, su vida amorosa sí es medio tormentosa. Pues yo digo que no es tormentosa, porque a final de cuentas él siempre se acostumbró a estar de allá para acá y que pues todo cambiaba, no había ningún problema. Y se acostumbró así a vivir así toda su vida. Lo cual no siento que fuera tormentosa para nada, porque sí, no. Pues, se llevaba bien. Él no, pero no. Para ella sí fue como dramática, ¿no? Sí, se apasionaba mucho y a veces era medio raro, pero la verdad, no sé cómo interpretarlo, la verdad es que no sé, pero prácticamente así fueron todos sus amoríos. De hecho, cuando yo leí el Ulises Criollo, ¿todos terminaron en suicidio? No, nada más dos. ¿Dos? Sí, 2. Pero no fue por culpa de él. Había una novia que Amor, no llamaba... te vayas a aventar al metro, ¿eh? No. Había una novia que se llamaba Marinel, algo así. Y era su compañera de baile. Y en una ocasión, cuando estaban en la prepa, pues le decía que se iba a casar. Pero pues, lamentablemente, por cuestiones no económicas, ella prefirió un cuate del Jockey Club. Y pues ya no volví a saber de ella hasta que una vez lo vio en los periódicos y se había suicidado. Y después pasó lo... Por cierto, el escudo de la UNAM, creado por Vasconcelos, cumplió este año 100 años de haber sido creado. Si ven la fecha, fue en 1921, cuando en 1920, cuando él fue rector de la universidad, y en 1921, la Secretaría de Educación Pública. Y obviamente en esos 3 años, no se pudo hacer más. Lo continuaron después el grupo de los 7 sabios, que fue muy importante, pero para 3 años, la verdad lo que hizo fue titánico. ¿Él fue miembro de esos 7 sabios? No. Él nada más pertenecía al Ateneo de la Juventud, y los 7 sabios eran muy, muy jóvenes. De hecho, el mote de los 7 sabios era así como despectivo, y después pues se lo ganaron con creces. Sí, claro. Pero sí no tenía nada que ver con eso. Si les llama la atención, en el libro de Krause, el de los caudillos intelectuales, ahí viene toda esa historia, porque Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, también pertenecía a este grupo. Es uno de los 7 sabios, junto con un secretario de Economía. No te digo quiénes son. Bueno, uno de ellos era Antonio Castroleal. Distinguido. Alberto Vázquez del Mercado, que también fue un abogado muy distinguido. Vicente Lombardo Toledano, político muy distinguido. Que él es el fundador del Partido Comunista, que fueron primero muy amigos y luego enemigos. Teófilo Lea y Leiva, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Alfonso Castro fue un gran historiador. Manuel Gómez Morín, por supuesto, uno de los fundadores del PAN. Y Jesús Moreno Vaca, que ese sí no sé qué hizo. ¿Y sabes quién estaba ahí también, madre? Y tú debes de recordarlo, Palacios Macedo. Palacios Macedo fue secretario de Economía, luego estuvo trabajando mucho con los Estados Unidos, un tipo muy, muy importante, que no tenía ni 30 años cuando estaba ahí metido. Él fue un 7 sabios, el papá de nuestro querido amigo Fumi. Así es, Palacios Macedo, él fue uno de esos 7 sabios. De hecho, uno de ellos, Gómez Morín, cuando perdió la presidencia y se fue, le dijo que no se fuera, que se quedara en México y que hicieran una institución. Y él, la verdad, no era para eso. No se quedó, se fue, y ya después se juntó el PAN. Pero sí, él era un... ¿Y sabes por qué en Francia? Porque en aquel tiempo, para Latinoamérica, el referente era Francia. Sí, claro. Londres o Estados Unidos. Pero entonces la referencia, todo el mundo mandaba a sus hijos, quien tenía dinero, a estudiar a Francia, la carrera o cualquier cosa. Entonces, la vida así cool, como dirían los chavos de hoy, ¿verdad? Estaba en Francia.
Entonces, quien tenía posibilidades, pues, y quería ser alguien, tenía que irse a Francia a estudiar. Entonces, o hacer vida, high, ¿no? Ese es el chiste. Sí, Entonces, claro. En otro lado del mundo, pero entonces no había más que Francia, ¿eh? Y además, Paquito, bienvenido. Incluso hoy la colonia Roma, pues Sí. quien haya tenido la oportunidad de estar en París, pues hombre, uno luego reconoce toda esa arquitectura afrancesada, ¿no? El Palacio de Correos, por supuesto, también, ¿no? Y cuando está presidente Mazarí. Sí, claro. Y la colonia y la Cuauhtémoc. Sí, claro. Y Elvia y yo, bueno, tú también, Paquito, somos de origen romano. Somos de la Roma. Claro, más bien remono, pero sí, también. Gerardo. Sí. Gerardo. Hola. Mira, yo tuve varios contactos y varias experiencias con Vasconcelos, ¿no? Hay dos libros. Bueno, primero voy a decir un aforismo que dice: si Noé hubiera tenido el don de predecir el futuro, seguramente hubiera naufragado. Digo esto porque Vasconcelos tenía una ilusión, ¿no? Como bien dice la señora Elvia, ¿no? En el mestizaje. Su libro de La raza cósmica habla de eso, ¿no? Es su fe por la quinta raza, que es el mestizaje, y especialmente el Brasil, ¿no? Todo su libro habla sobre la narración, su viaje en barcos en Argentina y en Brasil especialmente, donde fue ministro plenipotenciario. Y fue ministro plenipotenciario porque, al igual que Amado Nervo, México buscaba de alguna manera, como eran gobiernos de facto, buscaban granjearse con la intelectualidad, ¿sí? Si bien no era reconocido el gobierno mexicano en muchos países, no nada más de Europa, sino de Sudamérica, entonces el gobierno mexicano buscaba granjearse la simpatía de los gobiernos extranjeros, mandando hombres cultos, de buen trato y de buenas maneras, como lo fueron Amado Nervo, que era súper amado en Uruguay, donde murió, y José Vasconcelos. Bien, mis primeros contactos, yo por ahí por el año del 78 más o menos, había leído este libro que se llama América Peligro. Ya está bien viejito, ¿no? Es de Salvador Borrego. Sí. Pero Salvador Borrego también tiene este libro que se llama Derrota Mundial. Ajá. El que escribe el prólogo de Derrota Mundial es precisamente José Vasconcelos, ¿sí? Donde hace una ponderación del, aunque no lo creamos, hace una ponderación del nacionalsocialismo contra la Tercera Internacional y contra el judaísmo internacional. Está José Vasconcelos. O sea, wow. X. Y entonces, yo digo, bueno, ok, listo, ahí vamos en el camino, ¿no? Estando yo fuera por ahí por, no sé qué, en el año, hace como 20 años, no que ya ni, hace 20 años, era como el 2000, me encargan dar una plática de la historia de México. Bien. El internet apenas empezaba, era un internet desde que todavía sonaba el teléfono, bien raro, donde aparecían dos caritas, no me acuerdo cómo se llamaba ese internet, pero tenía una lentitud del demonio. Y si yo quería dar una plática con personas de otros lados, ¿no? Y dije, híjole, una plática sobre México, tenía que hablar sobre las culturas, sobre su desarrollo, y no tenía las bases para dar una plática, pues no tengo una memoria así de que digo, uy, qué bárbaro, ¿no? Ahí voy a la biblioteca. Menos mal. La verdad es envidiable tu memoria. Ahí voy a la biblioteca a buscar un libro de historia, ¿no? Para ser exacto, estaba en Buenos Aires, ¿no? Estaba en la Escuela Superior de Guerra, Luis María Ángeles, ¿no? Y entonces, el bibliotecario me saca un libro viejito, un libro viejo de historia de México, así, con las hojas grises como este, ¿no? Y arrugadas, más viejo que este. Y todavía se estaba deshaciendo el libro. Y ya lo leí. Lo leo y digo, no puede ser. Es un libro
de la historia de México que va contra la postura oficial de casi toda la idea que tenemos de México. Ese libro a posteriori, yo dije, bueno, lo voy a conseguir porque me gustó y ahí lo anduve correteando en toda la, y no lo encontraba por ningún sitio. Iba a la biblioteca esta de que están en ¿cómo se llama esa avenida que está por Coyoacán, donde está el Fondo de Cultura? ¿Miguel Ángel de Quevedo? Miguel Ángel de Quevedo. Está el Fondo de Cultura Económica y luego enfrente está la Gandhi y a un lado hay otra Gandhi, la más grande. Sí. No lo encontré. Me atravieso la calle esa donde está la Fuente de los Coyotes y está el sótano. Y ahí en el sótano encontré esto. Historia de México de José Vasconcelos. El que yo había encontrado en otro sitio. Bien. Y entonces, lo que es curioso, una vez yo dije, hace como no sé cuánto, 2 meses quizás, que uno de los personajes, amén de lo que piense cada quien, que yo más admiraba, porque representa la fusión de las dos culturas, fuera de cualquier prejuicio, yo admiro a Cortés, por lo militar, por como haya sido Hernán Cortés. Bien. Cuando uno lea la historia de José Vasconcelos, pone a todos nuestros héroes por la calle de la amargura, ¿eh? A Juárez, a Hidalgo, a todos. Y dice él aquí, que en tanto que tuvimos una nación que abarcaba casi lo doble que tenemos hoy, tuvimos una nación así, y que todos los héroes que tuvimos, y nos empieza a nombrar, que sobre el camino fueron perdiendo parte del territorio nacional. Aquí con y con este, y este negoció la Mesía, y este negoció el paso del Istmo, y este perdió, a todos los pone y dice, el único que le dio patria y territorio y extensión y nacionalidad fue Hernán Cortés. De eso trata este libro. Y ese sería mi comentario sobre José Vasconcelos. Sí, mira, él lo vivió en carne propia cuando estaba en Iguil Paz. Ahí, en Iguil Paz, allí en Piedras Negras, en sus años de infancia. Como te dije, en esos años de infancia, él lo vivió en carne propia, porque los niños tejanos, los propios niños tejanos, y México, el que fue gran, que tenía toda su extensión, ¿y ahora qué es? Y ahí se dio cuenta de esa diferencia que hay del patriotismo mexicano y que es a veces irracional, porque la verdad te pones a pelear por algo que no puede ser. Como te decía, nosotros tenemos nuestras reyes de reforma, tenemos a nuestros padres y todo eso, pero Estados Unidos tenía su progreso. Y nosotros, con Santa Anna, con todos los presidentes que hemos tenido, siempre hemos tenido, siempre han tenido fallas. Digo, todos, incluso Calles, el mismo a la hora que se quiere reelegir, Dios ni pentes, o sea, iba contra lo que había dicho, Carranza, el mismo Juárez, Porfirio Díaz, cuando fue su presidencia, pues todo el mundo se levantó no porque fueran muy pobres, sino porque querían libertad y querían un progreso para todos, no solamente para una clase. O sea, la verdad es que sí se tiene razón. Y la verdad no quise extenderme más porque dije, bueno, él en su niñez vivió esa situación de patriotismo contra todos los niños tejanos. Ahí lo sufrió. Se burlaban de él, se burlaban de los mexicanos. Pero era una situación de niños que pues no pasaba a mayores, ¿no? O sea, nomás un pleito y ahí queda. No era un rencor más allá de eso. Cuando él crece y ve todo esto, dice, no puede ser. De hecho, una de las situaciones, su rencor de no ser presidente y todo lo demás, pero ya no quise hablar de eso porque la verdad, dices, bueno, su niñez vivió, eso fue lo que vivió cuando estaba niño, y eso fue lo que hizo cuando estuvo al frente de 2 instituciones. Ya lo que escribió, lo que hizo en sus obras intelectuales y todo lo demás, a veces es muy cuestionable, pero, pues, su obra al frente de 2 instituciones fue muy grande. No, pues súper interesante. Muchísimas gracias. La última anécdota que iba yo a contar siempre me ha hecho gracia porque dicen, quién sabe si fue cierta o no, pero que en un momento dado
Vasconcelos coincidió con Silverio Pérez en una reunión y Vasconcelos le preguntó a Silverio Pérez, oiga, Matador, ¿y como cuánto gana un torero en una corrida? Y Silverio Pérez le dijo, bueno, pues no se imagine que mucho, probablemente pues unos $100,000. Y entonces abrió unos ojos así de este tamaño Vasconcelos y le dijo, oiga, pero es que ni todas las utilidades de mi libro más famoso, el Ulises Criollo, se acerca a eso. Le dice, bueno, pues no se preocupe, ahí está el capote y la espada. Sí. ¿No? Y es que así mucha gente cree que cuando es algo fácil, pues órale, lléguele. No, le dijo a maestro a torear. Sí, por eso, ahí está el capote, la espada y dele, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo. La verdad que es súper interesante. Muy, muy, muy padre. Gracias y pues a ustedes. Un aplauso nuevamente. De una u otra manera, Fíjate que ellos fundaron un grupo que en México fue muy interesante, que eran los 7 sabios, que terminaron peleándose todos contra todos porque todos empezaron a tener ideologías políticas diferentes, pero dejaron un legado intelectual y cultural impresionante. Sí, claro. Muchas Creo que incluso el doctor Atl también estaba cerca de ese movimiento que nos comentó Jorge Aguilar hace poco, también el doctor Atl. No fue partícipe de los 7 sabios. Pero sí fue cercano a ese movimiento. Gerardo Murillo. Sí, no, Vasconcelos era del Ateneo de la Juventud y bueno, y sí se peleó con Alfonso Reyes y todo lo demás, pero bueno, intelectuales al fin, ¿no? Pero sí, los 7 sabios sí eran más jóvenes que él y la verdad, pues como todos, siempre terminan peleándose. No. Ahí tienes el caso de Octavio Paz y de José Vargas Llosa, y ya después cuando muere, pues Vargas Llosa también reconoce que era un gran hombre, ¿no? Bueno, y Vargas Llosa creo que incluso la pelea con García Márquez ya no solo fue verbal, sino ellos sí pasaron a las manos. Bueno, pues gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Sí, muchas gracias, Gerardo, la verdad. Oye, adelante, Paco. Tenía una anécdota muy chistosa del Colegio México, porque en el colegio, casualmente, 2 de mis compañeros, uno se llama Miguel Vasconcelos y el otro se llama Alfonso Reyes. Imagínense los pleitos que se organizaban entre ellos, era divertidísimo. Obviamente defendiendo a sus parientes, ¿no? Pero sensacional, muy agradable. Sí, hay por ahí, creo que en YouTube lo pueden ver. Ahora sí que filias y fobias aparte. Hay un programa de History Channel muy interesante que dirige Paco Ignacio Taibo II. Y donde él está hablando de los muralistas y cómo José Vasconcelos trae a México todos estos muralistas y cómo se da todo este tema del inicio del muralismo. Es un programa muy interesante, la verdad que yo le tengo admiración como historiador a Paco Ignacio Taibo. Hay otras cosas del